que nunca se le olvide, hermano, que realmente aquí no depende de nosotros. Aquí depende de Dios. Y cada vez que vengamos con ese corazón dispuesto para poder honrarlo a Él. ¿Les parece? Porque eso va a bendecir nuestras vidas todos los días. Quiero hablarles de alguien que ustedes han escuchado muchas veces, pero que he sentido en el corazón, hermanos, compartirles a través de este hombre sus palabras. Y vaya conmigo, Hechos capítulo 16 y versículo 6 en adelante. Hechos capítulo 16 y versículo 6. Está Edgar con nosotros también, que nos da gusto que esté en este lugar. Y Valeria también, ¿verdad? Que ellos ustedes saben que son familia. Amén. Hechos capítulo 16 y versículo 6. Cuando lo tenga, me dice amén. Bye. ¿De quién les voy a hablar? Les voy a hablar de Pablo. De él les voy a hablar. Yo sé que no nos gusta hablar de la gente. Bueno, silencio. Pero hablemos de Pablo, ¿les parece? Dice Hechos capítulo 16 y versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, a mí me llama la atención esta palabra. Dice, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. No sé cuántos de los que predican quisiera que un día mejor se les prohíba predicar, porque da miedo. Pero Pablo, hermanos, es uno de esos hombres que amaba compartir la palabra. Sin embargo, dice la Biblia que se le fue prohibido predicar en Asia. Y cuando llegaron a Misia, ¿qué hicieron? Intentaron ir a Bitinia. Y una vez más, ¿qué dice que pasó? Pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia. ¿Y qué le dice? Y ayúdanos. Oiga esto. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Cuántos de ustedes han escuchado acerca del apóstol Pablo? Pero antes de llamarse Pablo, ¿cómo se llamaba? Saulo. Así se llamaba, Saulo de Tarso. Entonces Saulo, hermanos, era del linaje de Benjamín. Les dije que vamos a hablar un poquito de Saulo. Y Saulo era del linaje de Benjamín y de ascendencia hebrea. Dice Filipenses capítulo 3 y versículo 5. Dice que sus padres eran fariseos. Los fariseos era gente no muy querida. Pero los padres de Saulo eran fariseos. Y ellos intentaban proteger a sus hijos de la contaminación de los gentiles. Y a mí eso me llamó la atención. Porque una de las cosas entonces que hacían los padres de Saulo era mantenerlos solamente con su mismo redil, con familias, con amigos que creyeran lo mismo o que creyeran la ley. Ellos intentaron a toda costa proteger, hermanos, a sus hijos de la contaminación, decían ellos, de los gentiles. Desde ahí me llama la atención algo. Porque los planes de Dios son
distintos a los planes de nosotros. Entonces los padres quisieron a toda costa, hermanos, que Saulo se involucrara con el pueblo gentil. Y cuando Dios lo llama, ¿a dónde lo llamó Dios? Le dice, te he llamado para que lleves el evangelio a los gentiles, le dijo. Entonces es interesante eso. Pero mire, cualquier cosa de origen griego habría sido despreciada en la casa de Saulo. Sin embargo, él podía hablar, Saulo podía hablar griego, pero su lenguaje aceptable también era latín. El lenguaje de Saulo de Tarso. Ahora, la familia de Saulo eran ciudadanos romanos, pero veían a Jerusalén como una ciudad verdaderamente sagrada y santa. Dice Hechos capítulo 22. A los 13 años, está conmigo, ¿verdad? Va. A los 13 años, ¿quién tiene 13 años aquí? Nadie, todos estamos. Sí, tenías, yo sé, Sadí. A los 13 años, pero eso fue hace tiempo. A los 13 años, Saulo fue enviado a Palestina para aprender de un rabino llamado, ¿cómo se llamaba el rabino? Gamaliel. 13 años. Y Pablo fue llevado a los pies de un maestro y le dijeron, él te va a enseñar todo con relación a las leyes judías. 13 años. O sea que Saulo era un adolescente. Y por eso es que él dice que fue formado a los pies de Gamaliel. Entonces, Gamaliel, con quien Saulo dominó la historia judía, los salmos y también las obras de los profetas. Dice que su educación continuó durante 5 o 6 años, mientras aprendía cosas como analizar minuciosamente las escrituras. O sea que estamos hablando de un muchacho de ¿cuántos años? 13 años. Pero 13 más 6, ¿cuánto es? 19 años. Entonces, en ese tiempo, entre 13 a 19 o 20 años, Saulo fue instruido en la palabra de tal manera que era uno de los que tenía que ir minuciosamente escudriñando las escrituras que habían en ese tiempo. Al igual que algunos de nosotros. No dijo amén, pero es cierto. Ahora, Saulo iba a convertirse, según se cree, en un abogado. Y todos los indicios apuntan a que se convertiría en un miembro del Sanedrín. El Sanedrín, gracias mija, ¿cuántos años tenés de ahí? 16. ¿Segura? Bueno. Oiga, Saulo, todo apunta a que se iba a convertir en un miembro del Sanedrín. Ahora, para convertirse en un miembro del Sanedrín, este grupo solamente tenía 71 personas. Y no cualquiera podía pertenecer a este grupo. Solamente alguien que fuera, hermano, dotado de inteligencia. Alguien que hubiera escudriñado y tuviera el conocimiento pleno de las escrituras que yo les he mencionado antes. Entonces, se cree que Pablo o Saulo podía llegar a ser un abogado, o se cree que él podía llegar a ser un miembro del Sanedrín. Que les dije que este era un grupo de 71 hombres que gobernaban la vida y la religión judía. Pero en Hechos 5:27, Pedro hizo su defensa del evangelio y de Jesús delante de ¿quién dice la Biblia? Delante del Sanedrín, donde Saulo posiblemente escuchó a Pedro, porque a Pedro lo querían meter preso por predicar la palabra. Pero Pedro viene y hace su defensa, dice la Biblia, delante del Sanedrín, o sea, delante de 71 personas. Y posiblemente ahí estuviera, hermano, escuchándolo Saulo. Ahora, Gamaliel también estuvo presente. Es más, él entregó un mensaje para calmar al concilio
y detenerlos para que no apedrearan a Pedro. Gamaliel, el maestro ¿de quién? De Saulo. Va conmigo, ¿verdad? Porque si no entendemos esto no vamos a entender todo el mensaje. Ahora, Saulo, les dije que también pudo haber estado presente en el juicio, no solamente de Pedro, sino que también Saulo estuvo presente en el juicio de Esteban. Saulo estuvo presente cuando lo apedrearon y murió. Es más, se cree que Saulo es el que sostuvo las prendas de aquellos que apedrearon a Esteban. O sea que Saulo no era cualquiera. Era un hombre que era sabio, sabía demasiado, era religioso y celoso de lo que él creía. Eso es lo que ustedes conocen. Entonces se cree que este muchacho, porque no era un señor, era un muchacho, él era el que sostuvo, hermanos, las prendas de aquellos que apedrearon a Esteban. Ahora, ¿qué pasó después que apedrearon a Esteban? Dice la palabra que después que apedrearon a Esteban, hermanos, esa muerte comenzó con una ola de persecución que se extendió, hermanos, por toda la iglesia de Jerusalén. O sea que Esteban fue el primer mártir a quien todos dijeron hay que matarlo. Ahí estuvo Saulo. Dice que él consentía en su muerte. Entonces Saulo posiblemente era de los que estuvo animando cuando todos apedreaban a este muchacho, a Esteban. Y a partir de ahí ya no se detuvieron, sino que dijeron, ya matamos al primero, hay que seguir metiendo miedo a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que hace Saulo a partir de ahí? Póngale, no sé, 19, 20, 22, 25 años. Era un muchacho todavía. No sé quién tiene 25 años acá. Del tercer tiempo, dijo el chavo. Va. Entonces, póngale por ahí un muchacho, un joven, pero que dice la Biblia que algo le gustó de la persecución y dijo, hay que hacer algo más. Así que se va y pidió cartas, pidió permisos y dijo, quiero que me entreguen permisos en la mano para que yo vaya. Y donde quiera que haya gente del camino, decía él, los traiga y los metamos presos. Entonces este era Saulo de Tarso, el que ustedes conocen. Lo que él llevaba en sus manos, hermano, eran cartas que decía, si encuentras a alguien que profesa la fe cristiana, puedes amarrarlo y puedes arrastrarlo hasta que venga a ser enjuiciado a este lugar. Ahora, eso es lo que Saulo estaba haciendo, hermanos, cuando pasó lo que les quiero decir. Porque Saulo tuvo algunas cosas que me llaman tanto la atención, hermano. Y en ese viaje de Jerusalén a Damasco que Pablo comenzó, habían aproximadamente 240 kilómetros. Saulo dice, quiero cartas para ir y traer cristianos, creyentes o del camino, les llamaba él. Entonces, era un viaje aproximadamente de 240 kilómetros. Entonces, el gran Saulo de Tarso experimentó, hermanos, una de sus más grandes experiencias de la vida, llevando cartas para atraer a cristianos que encontrara. Ahora, ¿qué aprendemos hasta ahí? Le voy a decir tres cosas para que no se me vaya pasando. Primero, oiga, que la religión como herencia de nuestros padres solamente es algo vacío. Eso es lo primero que quiero que aprenda. Porque a Saulo dijeron, no queremos que se involucre con los gentiles. Entonces le vamos a inculcar palabra, pero le vamos a inculcar religión. Entonces lo primero que quiero que usted vea es que la religión como herencia de nuestros padres es algo vacío. ¿Por qué? Hemos dicho en este lugar que cada uno de nosotros necesitamos tener una relación personal con nuestro Dios. O
sea, no es cuestión de lo que mi papá cree, de lo que mi mamá cree, de lo que mi familia cree, sino que es cuestión de lo que yo creo. Porque es probable que de repente los padres ya no quieran venir, pero si el hijo tiene una relación íntima con Dios, él se va a quedar. Entonces, ¿qué aprendemos? Para que no se me olvide, porque se lo voy a mencionar de aquí unos 50 minutos. Primero, que la religión como herencia de nuestros padres es algo vacío. Y yo le dije, por cierto, ahora a los muchachos, les dije, yo puedo inculcar todo en Daisy, en Iván, pero eso no es todo. Porque todo depende de la relación de ella con su creador. Entonces, como padres estamos haciendo lo necesario. Pero hermano, oiga esto, todos necesitamos un encuentro personal con Cristo. Dicen amén. Segundo, ¿qué aprendemos? Que los títulos valen menos que una linda experiencia con el Dios Todopoderoso. Eso también aprendemos. Porque Saulo era titulado, iba a ser abogado, iba a ser miembro del Sanedrín. O sea, prestigiosamente iba a estar en alto. Sin embargo, lo que aprendemos es que los títulos valen menos que una experiencia con Cristo. Eso valen los títulos, menos que una experiencia con Cristo. ¿Qué más aprendemos? Mire, que Dios es soberano, dígame, y que sus planes son totalmente diferentes a los míos. Yo no sé qué planes tenía usted para su vida. No sé cuántos de ustedes estudiaron allá en su país y dijeron, con esto voy a vivir bien, pero aquí estamos, en otro país, pero estamos mejor. Bueno, no dicen amén, pero gracias, hermana. Pues, amén. Pero ahí vamos, poco a poco. Entonces, ¿qué aprendemos? Oiga, que Dios es soberano y que sus planes son totalmente diferentes a los míos. Yo les he dicho que por mí yo estuviera en El Salvador, sinceramente. Pero Él me trajo para acá. Porque sus planes son diferentes a los míos. Si fueran mis planes, yo allá estuviera dando guerra mejor por otro lado. No digan amén a eso. Ahora, el Pablo transformado experimentó cosas tan maravillosas, hermano, que es bueno no olvidar. ¿Qué experimentó? Primero, visiones. Diga conmigo, visión, diga. Mire, el Saulo de Tarso, él solamente quería hacer algo y era perseguir a los creyentes. Pero el Saulo transformado, ahora ya no es Saulo, ahora ¿cómo se llama? Pablo. Ahora se llama Pablo. Y esa conversión hizo que ese hombre experimentara cosas maravillosas. ¿Como cuáles? Como las visiones. No sé quién de ustedes ha tenido alguna visión alguna vez. Yo nunca. Pero oiga, Saulo experimentó visiones. ¿Qué es una visión? Hermano, ¿por qué cuesta hablar tanto ahora de esto? Ustedes lo han escuchado y yo no critico, solamente me llama la atención. Hay una cantidad de gente viendo visiones allá afuera que hay que tener cuidado. Pero Saulo, él dice que tuvo algunas visiones. Y yo solamente le quiero recordar 3 de las que él tuvo. Y oiga, ¿pero qué es una visión? Póngale cuidado a esto por si algún día usted tiene una. Venga y dígame, tuve una visión, hermano. Pero asegúrese que es una visión de parte del cielo. No es que yo no sea creyente, yo creo, pero tengo mucho cuidado. ¿Qué es una visión? Una visión es una experiencia sobrenatural en la que una persona ve algo. Pero claro, ustedes ahora van a las redes sociales y los predicadores están viendo todo. A mí les confieso que me da miedo. No sé por qué, pero es un miedo y temor santo, porque están pasando muchas cosas que no sé si son ciertas, hermano. Pero bueno, hablemos mejor de la Biblia, ¿qué les parece? No, porque ya los vi que ya estaban interesándose cuando iba a hablar de otros, ¿verdad? Pero mejor hablemos de la Biblia. Entonces,
Una visión es una experiencia sobrenatural en la que una persona ve algo que revela la voluntad o el propósito de Dios. Y algunas visiones, hermanos, se reciben mientras uno está orando. Pero me llama la atención esto, porque una visión es algo que revela, hermanos, la voluntad o el propósito de Dios. Pero si usted ve las visiones de este tiempo, todas revelan prosperidad. Vaya y oiga, y todas revelan grandes casas. Los solteros, matrimonio. Por eso la niña ya no la mando a nada de eso, hermano. Porque no vaya a ser que salga alguien con una visión que no sea de parte de Dios. Entonces, pero mire, ¿qué es lo que o cómo se recibe una visión? Mientras se ora. Otras se reciben durante la noche. Ahora, Pablo experimentó, ¿cuántas visiones les dije que les iba a mencionar? 3. Primero, la visión de conversión experimentó Pablo. Pablo no estaba ni orando ni durmiendo. Él iba, dice la Biblia, por el camino. Vaya conmigo, Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Oiga lo que dice la palabra. Dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas. ¿Para qué? Ajá. Léalo. Ajá. Los trajese presos a Jerusalén. O sea que Saulo no estaba orando y tampoco estaba dormido. Pero oiga, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, ¿cuántos kilómetros les dije que había? Como 240 kilómetros. Entonces Saulo, llegando cerca de Damasco, dice que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hermano, ahí encontramos lo siguiente. Primero, que el llamado fue específico. Y me llama la atención porque hay una voz que le dice: Saulo. Saulo no iba solo. Dice la Biblia que iban otros hombres con él, soldados con él. Pero el llamado de Dios en esta visión fue directo. Le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces lo que aprendemos ahí es que el llamado fue específico. ¿Qué más aprendemos? Mire, que los soldados también escucharon la voz, pero no era para ellos. Eso lo dice Hechos capítulo 26. Entonces hay cosas, hermanos, que nosotros escuchamos en este lugar, que no todo es para nosotros. Claro, venimos a recibir palabra, pero hay palabras que van específicamente para alguien. No todo es nuestro, pero yo les aseguro que Dios tiene una palabra para bendecirnos a todos. Entonces Dios tiene un trato especial con cada uno de nosotros. Y mire, ¿qué más aprendemos? Que no hay conocimiento humano que no se rinda ante la voz de un Dios todopoderoso. Hechos capítulo 9 y versículo 6. Quiero que lo lea. Oiga lo que dice la palabra. Hechos 9, 6. Ajá. Oiga. Entonces no hay conocimiento humano que no se rinda ante la voz de un Dios grande. Dice 9:6 que ustedes leyeron. Dice la palabra: él temblando y temeroso dijo. Hermano, ¿ante quién más podía temblar Saulo? No podía temblar ante otros maestros.
Yo les aseguro que no temblaba ante cualquier cosa. Si alguien le preguntaba, posiblemente él tuviera la respuesta. Sin embargo, dice que escuchó una voz. Y cuando escuchó la voz, dice la palabra que pasó esto, mire. Él, temblando y temeroso, dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hermano, no hay conocimiento humano que no se rinda ante la voz de un Dios todopoderoso. Él dice en la Biblia que temblando y temeroso de Dios. Entonces la presencia de Dios tiene que hacer que los hombres tiemblen. No sé si usted lo cree. Porque su voz no solamente hace temblar a los hombres. Lo que pasa es que nosotros ya le perdimos el temor. Ajá. Y muchos de nosotros se nos ha olvidado que Dios es un Dios que puede hacer, hermanos, hasta lo impensable. Entonces el hombre se le ha olvidado que tiene un Dios grande. Sin embargo, todos deberíamos temblar delante de la presencia de Dios, fíjese. Y no me refiero así, solamente porque quiero, sino me refiero a un temblor de temor al presentarme delante de su presencia. Porque el hombre, hermanos, solo con el conocimiento humano no es capaz de quedar en pie delante de la voz de un Dios todopoderoso. Entonces la presencia de Dios hace temblar no solamente al hombre, también hace temblar, dice la palabra, aún a los malos espíritus. Eso dice la Biblia. Santiago capítulo 2 y versículo 19, vaya conmigo. Santiago capítulo 2 y versículo 19. Me dice cuando lo tenga. Y léalo si puede mientras yo miro a ver a dónde lo encuentro. Oiga lo que dice la palabra. Santiago 2:19. Dice: ¿tú crees que Dios es uno? Yo les pregunto, ¿ustedes creen que Dios es uno? Sí. Dice: ¿tú crees que Dios es uno? Dice: bien haces. Pero oiga lo que pasa. También, ¿qué dice? Los demonios creen y tiemblan. Dice que Saulo tuvo temor y comenzó a temblar. Ahora, eso es lo que provoca, hermanos, la voz de Dios. Y recuerde esto: cada vez que Jesús pasaba por las ciudades, por las aldeas, por los caminos, los demonios temblaban. Y me llama la atención porque una de las cosas que pasaba era que las fuerzas espirituales de maldad se activaban. Jesús no hacía nada, pero el enemigo se activaba increíblemente. ¿Por qué? Porque el mundo no puede tolerar la presencia de un Dios santo. Dice Marcos 5:6. Dice que vio de lejos a Jesús y corrió y se postró delante de él. Y el Señor reprendía al demonio que había en aquel hombre. Y le dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijo de David? Jesús no decía nada, pero después comenzó a reprender. Y oiga esto: la voz de Dios hace temblar, o debería hacer temblar, nuestra vida. Ajá. No sé cuántos de ustedes han leído la palabra y se han deshecho en llanto solos. Porque cuando uno se mete, algo recibe. Y eso es lindo, porque uno dice: pero ¿cómo no pude haberlo encontrado antes? Hermano, mire qué tremendo. ¿Qué más? Que lo más vil y menospreciado es lo que Dios ha levantado o levanta para avergonzar a los sabios. ¿Quién era Saulo? Alguien que para la sociedad
posiblemente valiera un título, pero para Dios solamente era un mortal más que Él quería utilizar para su gloria. Y dijo: a Él es el que yo voy a utilizar. Y a Él, hermanos, lo rescató. Entonces Saulo tuvo la primera visión, y la visión que tuvo lo transformó. Ahora ya no es Saulo, ahora es Pablo. Pero tuvo la segunda visión, la visión del tercer cielo. Tremendo. Saulo no la hubiera tenido, pero Pablo sí la tuvo. Los títulos no lo hubieran llevado a esto, el conocimiento no lo hubiera llevado a esto, pero sí una relación. Ahora, ¿por qué se mantiene Saulo firme hasta el día de su muerte? No es por haber estado delante de Gamaliel escudriñando las escrituras, sino que se mantuvo firme delante de Dios porque Dios le enseñó cosas grandes. Dice la Biblia, 2 Corintios 12, 2 al 4, si usted quiere leerlo. Dice que ahí tuvo la visión. Él dice: si en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo no lo sé. Dice él, pero Dios lo sabe. Dice que fue hasta el tercer cielo y vio cosas inefables que no le es dado al hombre dar a conocer. Hermano, Saulo atravesó la atmósfera celestial, llega hasta el tercer cielo y vio. No me pregunte más, porque él dice: no lo puedo escribir porque me dijeron que no lo cuente. Pero Saulo estuvo allá. Dice que vio y oyó cosas lindas, cosas maravillosas, que pienso que cada vez que él tenía problemas, él se acordaba del lugar donde iba a estar. Por eso es que él dijo en algún momento, dice: miren, la verdad, para mí es mejor morirme y estar en la presencia de Dios. ¿Y quién no? Si él ya lo había visto. Yo le aseguro que si usted va al tercer cielo, ya no se va a querer regresar. Va a decir: pero ¿cómo? Tengo que regresar a pagar el Mercedes. Tengo que regresar a pagar la renta. Tengo que regresar a trabajar. Y mejor le dice: Señor, ¿y si mejor me quedo? Entonces Pablo, convertido, vio y oyó palabras maravillosas en el tercer cielo, que dice: yo preferiría quedarme, dice, yo quiero mejor morir y estar delante de Dios. Pero Saulo tenía otra carga que lo agobiaba. Dice: pero para todos ustedes, dice, es mejor que yo esté aquí en la tierra. Dice: yo quiero, mire qué tremendo, yo quiero estar allá. A mí me conviene estar allá, pero a ustedes les conviene que yo esté aquí, les dijo. ¿Por qué? Porque de ahí es donde nosotros encontramos, hermano, esas palabras maravillosas, las cartas del apóstol Pablo, escritos de él, consejos de él, advertencias de él. Él nos cuenta sobre el arrebatamiento de la iglesia. Él nos cuenta sobre el tribunal de Cristo. ¿Por qué lo sabe? Él lo vio. A él se le dijo lo que iba a pasar allá arriba. Así que él dice: no, aquí voy a estar por ustedes, pero yo quiero estar allá. Tremendo. Entonces Saulo, o Pablo, perdón, hermano, tuvo esta segunda visión. Y dice: lo malo es que no les puedo decir todo. Entonces él tenía convicción, porque vio cosas, hermano, que no les daba al hombre dar a conocer. Pero tenemos lo necesario. No sé cuántos quieren ir para allá. Perseveremos, pero hay que ir para allá. Y la tercera visión, hermanos, que quiero recordarle es la que usted acaba de leer. Hechos capítulo 16 y versículo 6. Y ahí termino. Mire, porque esta fue una visión diferente. La primera fue una visión de conversión. La segunda fue una visión, hermanos, de allá, del paraíso, del tercer cielo. Pero ahora nos muestra una tercera visión, hermanos, que Pablo tuvo. Y esta es una visión diferente. A Pablo se le había prohibido predicar el evangelio. Y cualquiera de nosotros quizás hubiera dicho: no, pues qué bueno. Pero hermano,
este hombre no. Dice que ahora él ve un varón diciendo: pasa y ayúdanos, dice Saulo, o Pablo, perdón. Este hombre había estado queriendo ir a predicar a un lugar, y me llama la atención porque ¿sabe quién se lo prohibió? El Espíritu Santo. Le dijo: ahí no vayas a predicar, le dijo. Y Pablo, si hay algo que quería, era predicar. Pablo no estaba solo ahí, él quería predicar. Dice la Biblia que por allá estaba en una ciudad, y dice que su corazón enardecía al ver la idolatría de la gente adorando un altar, y un altar que decía: al Dios no conocido. Y él quería predicar, y dijo: ¿por dónde comienzo? Porque él quería hablar. Y de repente creo que una revelación del cielo le dijo: ahí está el título, ahí está el tema. Y de ahí comenzó él su discurso y les dijo: señores, les dijo, a ese Dios que ustedes no conocen, les dijo, pero que ya le hicieron un altar, a ese Dios vengo a predicarles, les dijo él. Estrategias tremendas. Y ahora a él se le prohíbe predicar, hermano, pero él ve la visión de un varón macedonio que dice: pasa a este lado y ayúdanos. Mire, pasar al otro lado para ayudar a este hombre requería por lo menos 4 cosas que les digo para que nos vayamos. Primero, hambre. Segundo, humildad. Porque si a mí se me prohíbe algo, ¿para qué voy a seguir insistiendo en querer hacerlo? Y Pablo tenía que ser demasiado humilde. Pero ¿por qué les hablo de humildad? Hermano, ¿cuántos de nosotros nos hace falta? Y este hombre, siendo alguien, hermano, alguien, siendo un hombre, imagínese, a punto de formar parte del Sanedrín, solo eso era algo grande para un mortal. Pero ahora él tiene que obedecer a la voz, tiene que tener humildad. ¿Qué más necesitaba él para pasar al otro lado y ayudar al varón macedonio? Necesitaba sensibilidad al Espíritu. Quiero preguntarle: ¿cómo conocemos cuando Dios dice no y cuando Dios dice sí? ¿Cómo sabía Pablo cuando el Espíritu Santo le dice no? ¿Y cómo sabía que ahora el Espíritu Santo le está diciendo ahora sí? Se necesita sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Porque ¿cuántos de nosotros hemos confundido la voz de Dios? Yo me he equivocado una cantidad de veces y he terminado diciendo: es que son mis emociones. Yo he dicho: este es el camino que Dios quiere, y hemos estado a punto de agarrar ese camino, y de repente Dios cambia las cosas, cambia los planes, y dijimos: no, pues no es este. Porque ¿cómo escuchar cuando Dios dice no? Y ¿cómo saber cuando Dios dice sí? Entonces, ¿cuántos nos hemos movido creyendo escuchar una voz y creyendo que es la voz de Dios? ¿Y cuántos no hemos querido regresar por orgullo? Es que ¿qué va a decir la gente? Porque yo les dije que Dios me movió, pero ahora resulta que no fue Dios, fueron mis emociones. Para esto hay que tener sensibilidad al Espíritu Santo. Y lo cuarto, hay que estar conscientes que el llamado es para llenar una necesidad. Usted no está aquí en este lugar solamente por estar. Hay gente que necesita que usted le dé una palabra de bendición. Póngase de pie. Pablo experimentó entonces visiones, pero también Pablo experimentó, hermanos, o tuvo experiencias sobrenaturales de protección.